Bueno, vamos a ir iniciando. Entonces, buenas noches a todos. Mi nombre es Gabriela Rosso, soy interna obligatoria de la Universidad de los Andes y el día de hoy voy a hablar sobre osteoporosis. Entonces, en términos generales, la osteoporosis se define como la pérdida de masa ósea trabecular y cortical que va a provocar una debilidad ósea y generar, pues a largo plazo, una mayor susceptibilidad a las fracturas. Por otra parte, la osteopenia es una disminución de la resistencia ósea y va a ser pues menos grave que la osteoporosis. Es como una preosteoporosis, por decirlo de alguna manera. Y el principal riesgo de la osteoporosis pues van a ser, como ya dije, las fracturas, que especialmente en el caso de los pacientes de tercera edad, la tasa de mortalidad por fracturas va a ser alta. Entonces, por esto es tan importante poderla diagnosticar y tratarla. Respecto a la epidemiología, como ya todos sabemos, va a predominar la osteoporosis en mujeres con una relación aproximada de 4:1 en comparación con los hombres. Entonces, por cada hombre que tiene osteoporosis hay 4 mujeres diagnosticadas con esta. Se estima que en mujeres de 50 años o más puede llegar a haber una prevalencia del 20% y en hombres del 4%. Tiene una edad de inicio que suele presentarse entre los años 50 y 70 años de la vida. Va a tener mayor incidencia en poblaciones como los asiáticos, los hispanos, las personas del norte de Europa, y las fracturas osteoporóticas más frecuentes van a ser las vertebrales de cadera y muñeca. Las fracturas vertebrales van a ser más frecuentemente de compresión y el objetivo del diagnóstico y del tratamiento de la osteoporosis, como ya vamos a ver, siempre va a ser prevenir las fracturas. ¿Cómo clasificamos la osteoporosis? Vamos a clasificarla en osteoporosis primaria, que va a ser la más frecuente, y esta se va a subdividir en tipo 1, que se conoce también como osteoporosis posmenopáusica, y esta se da porque la disminución de estrógenos tras la menopausia va a aumentar la resorción ósea. Y por otra parte vamos a tener la osteoporosis primaria tipo 2 o senil, que se caracteriza por pérdida progresiva de masa ósea asociada al envejecimiento. Por otra parte, vamos a tener la osteoporosis idiopática o juvenil idiopática. Es más frecuente, pues como su nombre lo indica, en adultos jóvenes sin causa identificable y clara de osteoporosis. Y finalmente vamos a tener la osteoporosis secundaria, que puede ser inducida por fármacos o iatrogénica. Por ejemplo, lo más común es que sea por uso prolongado de corticosteroides sistémicos y también se han visto otros fármacos asociados como anticonvulsivantes, anticoagulantes como la heparina, inhibidores de la bomba de protones, inhibidores de la aromatasa e inmunosupresores y también terapia de privación androgénica. Y pues no solo va a ser medicamentosa, sino también va a haber otras causas, principalmente endocrinas, que van a causar osteoporosis secundaria, como es el hipercortisolismo, por ejemplo, en síndrome o en enfermedad de Cushing, hipogonadismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo y enfermedad renal crónica. Y entre otras causas que no necesariamente pues van a ser endocrinas, vamos a tener, por ejemplo, el mieloma múltiple, que es importante tener en cuenta que pues cada vez más la osteoporosis idiopática pues se reduce en número y usualmente pues vamos a llegar a encontrar una causa secundaria de osteoporosis en personas jóvenes. Entonces, o sea, respecto a otros factores de riesgo que no he mencionado, por ejemplo, como puede ser el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el síndrome de Cushing, vamos a tener otros factores de riesgo como es el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, la inmovilización o baja actividad física, la mala absorción, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, porque pues esto va a evitar que los diferentes nutrientes puedan llegar a permitir que se pues lleve a cabo una pues como, ¿cómo decirlo? Como una construcción ósea adecuada y de buena calidad, una malnutrición, por ejemplo, en pacientes con bajo calcio y vitamina D, bajo peso corporal, un antecedente familiar de osteoporosis y un antecedente personal ya de una fractura previa. Entonces, respecto a las manifestaciones clínicas, usualmente pues va a ser una enfermedad asintomática, puede causar dolor lumbar agudo y dolor a la palpación localizada, pero pues esto va a ser por las fracturas por fragilidad. Estas se definen como fracturas patológicas que ocurren con actividades cotidianas o traumatismos mínimos y las fracturas múltiples.
digamos, de lo más frecuente, que van a ser las vertebrales, van a causar no solamente dolor en algunos casos, otras van a ser asintomáticas, sino también disminución de la estatura y también posteriormente generando cifosis torácica progresiva. Y por otra parte, otras de las fracturas por fragilidad más comunes van a ser las del cuello femoral y las del radio distal. Ahora, pasando a hablar sobre el diagnóstico, esto lo vamos a hacer con, pues, evaluando la densidad mineral ósea y también utilizando diferentes escalas o cuestionarios, como va a ser el cuestionario de Frax, que lo que nos va a permitir es evaluar el riesgo de fractura osteoporótica mayor en determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, el FRAX lo que nos va a permitir es estimar el riesgo a 10 años de fractura osteoporótica mayor. Hay muchas otras escalas o cuestionarios y importante del FRAX que hay uno que está adaptado directamente al contexto colombiano que nos permite pues hacer de una forma más detallada esta estimación del riesgo. Entonces, ¿qué se define como fractura osteoporótica mayor para poder llegar a entender por qué, o sea, como el riesgo de fractura? Entonces, esta se va a definir como una fractura de cadera, de columna vertebral, de húmero proximal o de antebrazo y va a ser causada por un traumatismo leve como una caída desde la altura de pie o menos. Y digamos que, ¿cómo vamos a interpretar los cuestionarios? Un riesgo de fractura osteoporótica mayor del 20% o un riesgo de fractura únicamente de cadera del 3% o más, ya nos va a indicar un riesgo alto de fractura. Y esto lo que nos va a indicar es que nuestro paciente, pues como el nombre lo indica, va a estar en mayor riesgo y es los pacientes que ya vamos a ver más adelante que debemos tratar. Entonces aquí tenemos una foto de el FRAX, lo que va a incluir es la edad del paciente, el sexo, el peso, la talla y sus antecedentes. Entonces, si ya tuvo una fractura previa, si por ejemplo fue o es fumador, más que todo, si consume corticoides, si tiene artritis reumatoide, entre otros factores. Y finalmente también podemos poner la densidad mineral ósea medida por densitometría ósea, que es lo que vamos a ver más adelante. Y pues todo esto nos va a dar es un porcentaje, tanto de riesgo de fractura osteoporótica mayor como únicamente riesgo de fractura de cadera. Bueno, pasando ya como al diagnóstico como tal, vamos a evaluar la densidad mineral ósea por medio de la densitometría ósea o la DEXA, como más que todo se conoce, en diferentes áreas del esqueleto. Vamos a evaluarlo principalmente en la columna lumbar, en la cadera o en el cuello femoral y, por ejemplo, en pacientes que tengan reemplazo de cadera y que no podamos pues evaluar la densidad mineral ósea en el cuello femoral, se puede también utilizar el antebrazo. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar la densitometría ósea? Como su nombre lo indica, esta va a ser como una radiografía, pero pues el análisis que va a hacer esta máquina es y pues lo que nos va a votar es un T-score y un Z-score. Entonces, ¿qué son estas? Van a ser medidas estadísticas utilizadas principalmente pues en las densitometrías para evaluar la densidad mineral ósea y el riesgo de osteoporosis. Entonces, primero vamos a hablar del Z-score. El Z-score se define como el número de desviaciones estándar por encima o por debajo de la media esperada para edad, sexo y etnia del paciente y se va a usar principalmente en mujeres premenopáusicas, hombres menores de 50 años para identificar causas secundarias de osteoporosis. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? Un Z-score de -2 o menos va a indicar una densidad ósea baja para la edad del paciente. Entonces, no necesariamente nos va a decir cómo tiene osteoporosis, pero lo que nos va a decir es que comparado con una persona de nuestro mismo sexo, de la misma etnia y de la misma edad, vamos a tener una densidad mineral ósea baja. Y justamente esto pues lo vamos a utilizar para osteoporosis secundarias porque pues esta va a ser la población, el Z-score se va a utilizar para la población que usualmente no se presenta con osteoporosis típicamente, que es menores de 50 años, mujeres premenopáusicas y pues principalmente jóvenes. Y por otra parte, vamos a tener el T-score que se va a definir también como el número de desviaciones estándar por encima o por debajo de la media de un adulto joven sano del mismo sexo.
Y más que todo lo vamos a utilizar en mujeres posmenopáusicas y hombres de 50 años o más para el diagnóstico de osteoporosis. Entonces, ¿cómo lo vamos a, digamos, a diagnosticar de acuerdo a estas desviaciones estándar? Entonces, cuando la desviación estándar está entre -1 y +1, lo que nos va a indicar es que va a ser normal. Si está entre -1 a -2,5, o sea, en este rango, lo que nos va a indicar es que nuestro paciente va a tener osteopenia. Y si está en -2,5 o menor, nos va a indicar que nuestro paciente ya va a tener osteoporosis. Y por otra parte, también está el TBS o el Trabecular Bone Score, que lo que nos va a permitir es a evaluar la calidad del hueso, específicamente la variabilidad de los niveles de gris en la radiografía, o sea, en la densitometría ósea. Y lo que nos va a permitir es correlacionar esa variabilidad de grises con la integridad de la microestructura trabecular. Entonces, unos valores altos de TBS van a reflejar una microarquitectura homogénea y robusta, mientras que los valores bajos van a indicar una microarquitectura deteriorada y una mayor fragilidad ósea. Entonces, digamos que el Trabecular Bone Score no nos va como a diagnosticar como tal la osteoporosis, pero sí nos va a poder permitir dar un valor agregado a, puede que, por ejemplo, nuestra paciente tenga osteopenia, pero que tenga un TBS adecuado. Entonces va a ser una paciente que no va a tener tanto riesgo de progresar a una paciente que tenga un TBS afectado. Entonces, un TBS de 1,31 o más va a indicarnos una microarquitectura normal. Un TBS entre 1,24 y 1,31, una parcialmente degradada, y menos de 1,24 no, se va a asociar a mayor riesgo de fractura, porque pues va a mostrarnos que la microarquitectura va a estar mucho más afectada. Y pues lo que nos muestran los estudios es que se ha mostrado que el TBS va a predecir de forma independiente el riesgo de fractura. Entonces, por eso nos puede discriminar de una forma como mucho más adecuada o más precisa a aquellas pacientes con mayor riesgo de tener una fractura, por ejemplo, así tengan osteopenia. Bueno, entonces, ¿a qué pacientes les vamos a hacer la densitometría ósea? Usualmente se va a recomendar en toda mujer de 65 años o mayor, en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años con un factor de riesgo ya identificado o más. Entonces, por ejemplo, que tenga artritis reumatoide, que tenga utilización de corticoides, por ejemplo, para alguna enfermedad reumatológica, pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Cushing, que ya de por sí sabemos que comparado con una mujer de su misma edad, va a tener un riesgo aumentado de desarrollar pues osteoporosis. También vamos a tener personas con antecedente de fractura por trauma de bajo impacto después de los 50 años y en hombres, digamos que no se tiene como una regla mucho más establecida, como por ejemplo en las mujeres, que definitivamente 65 años o más como regla general, pero digamos que se puede considerar en casos como hombres de 70 años o más y en hombres jóvenes con factores de riesgo como los que ya mencionamos. Y pues es muy importante siempre que ya tengamos un diagnóstico de osteoporosis en los hombres, siempre buscarlos en una causa secundaria porque digamos que por fisiología no es normal que un hombre tenga osteoporosis. En cambio, en una mujer, como ya vimos, existe la osteoporosis posmenopáusica, digamos que es un poco más esperable. Igual ya vamos a ver que pues igual a todos los pacientes debemos solicitarle para clínicos adicionales. Y esta tabla me pareció muy interesante que lo que nos sugiere es que de acuerdo al test score debemos hacer un seguimiento. Entonces, por ejemplo, un test score normal de -1 o mayor nos recomienda que podemos hacer un seguimiento a los 10 años o ni siquiera. Un test score entre -1 y -1,4 nos indica hacer un seguimiento a los 5 o 10 años, a 10 años, y un test score entre -1,5 a -1,9, vamos a hacerlo en un intervalo mucho más corto, de 3 a 5 años, y ya cuando esté mucho más cerca a la osteoporosis, o sea, en osteopenia, entre -2 y -2,4 cada 3 años. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser ya, concluyendo los criterios diagnósticos? Un test score de -2,5 o menor en la densitometría ósea, que tenga osteopenia de acuerdo al test score con la densitometría, o sea, entre -1 y -2,5, pero que tenga un alto riesgo de fractura mayor, o sea, que el FRAX nos dé más del 20%, o
en cadera, más del 3%, o un antecedente de fractura por fragilidad independiente de la densitometría ósea. O sea, que se haya, no sé, resbalado en el baño y que ya se haya fracturado la cadera, ya podría, pues, ser como un criterio diagnóstico de que tiene osteoporosis, a pesar de que el test score le dé normal. Bueno, ahora ya tenemos el diagnóstico de osteoporosis. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, siempre se recomienda realizar paraclínicos adicionales, sobre todo para ayudarnos a descartar, uno, causas secundarias, pero además a ayudarnos pues a ver si podemos optimizar de alguna manera los niveles de calcio y sobre todo de vitamina D. Entonces, se recomienda a todos los pacientes un hemograma, que lo que más que todo nos va a ayudar es a evidenciar si puede haber como alguna causa secundaria, por ejemplo, un mieloma múltiple que tenga anemia. Em, También calcio y fósforo y PTH y vitamina D, que todo esto nos va a permitir evaluar si el eje pues, paratiroideo va a estar normal o que pues haya alguna causa secundaria de osteoporosis. Entonces, por ejemplo, si tenemos la PTH elevada, podemos estar pensando que pues tenga algún tipo de hiperparatiroidismo. Y la función renal justamente para lo mismo. Uno, la función renal, digamos, en mieloma múltiple se puede ver afectada, pero por otra parte el hiperparatiroidismo secundario y terciario se puede dar pues por una enfermedad renal crónica, entonces esto también nos puede, digamos que, afectar la calidad del hueso. Y por otra parte también va a ser muy importante porque va a haber unos medicamentos que no podemos utilizar si hay una depuración de creatinina afectada. Entonces por eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, ya entrando un poco a la parte del tratamiento, es muy importante como enfoque general, siempre optimizar la salud ósea, como había mencionado, optimizar los niveles de calcio, de vitamina D, de ejercicio, decirle al paciente, pues ya vamos a ver esto un poco más adelante, pero que debe hacer ejercicio de fuerza, de fortalecimiento, optimizar pues los niveles de vitamina D, dando suplementación en pues, en las personas que lo necesiten y también optimizando pues los niveles de calcio. En adultos mayores siempre debemos evaluar y tratar los factores de riesgo de caídas, dar recomendaciones, por ejemplo, de poner barandas en el baño para evitar pues caídas, por ejemplo, en la ducha o al levantarse em, del inodoro, dar pues la educación en prevención también de caídas, entonces, por ejemplo, quitar tapetes que puedan ser resbalosos, utilizar medias antideslizantes, utilizar siempre, no sé, como unos buenos zapatos. Lo que dije del ejercicio, muy importante ejercicios de fortalecimiento y considerar fisioterapia y terapia ocupacional en algunos pacientes, sobre todo para evitar que, digamos, se vuelvan un poco más frágiles y pueda como llegar a aumentar el riesgo de caídas. Y las indicaciones de tratamiento farmacológico va a ser si o sea, si el paciente tiene el criterio de diagnóstico de osteoporosis. Ya si tiene el diagnóstico, pues ya es indicación de tratamiento farmacológico. Entonces, los principios generales es que la primera línea de tratamiento van a ser los bisfosfonatos. No se recomienda terapia combinada rutinaria y tampoco iniciarla como al principio ni nada. Em, y los bisfosfonatos, entonces, su mecanismo de acción va a ser que van a inhibir los osteoclastos, que van a ser estas células que aumentan la resorción ósea. Entonces, al inhibirlos, ya vamos a ver pues, un poco más del mecanismo, pero lo que hace es que los bifosfonatos llegan a, digamos, primero se depositan en la matriz ósea y luego al los osteoclastos estar como activos e intentar hacer una resorción ósea, como los bifosfonatos están en esa matriz ósea, se van a meter dentro del osteoclasto y van a causar que se genere apoptosis. Entonces, usualmente dentro pues, de los bifosfonatos más comunes está el alendronato y el ácido zoledrónico. El alendronato se utiliza por vía oral, se pueden dar 70 miligramos semanales o 10 miligramos diarios. Y el ácido zoledrónico se utilizan 5 miligramos intravenosos de forma anual. Que es importante tener en cuenta que dentro de los efectos adversos tenemos osteonecrosis de la mandíbula, fractura femoral atípica, esofagitis e hipocalcemia. Entonces, justamente, no se recomienda utilizar bifosfonatos en patología esofágica, en mala absorción, por ejemplo, en pacientes con bypass gástrico, y debemos evitar el ácido zoledrónico en tasas de filtración glomerular por pues, menores al 30-35 cc.
Y como recomendación general, si vamos a utilizar alendronato por vía oral, debemos recomendarle al paciente que se lo tome en ayunas con agua y permanecer erguido por 30 minutos, justamente para evitar los efectos gastrointestinales. Entonces, vamos entonces a tener pacientes que tengan contraindicaciones para utilizar bifosfonatos o que no mejoraron con los bifosfonatos. Ya vamos a ver cómo podemos determinar que no mejoraron, como de una forma objetiva. Pero entonces, aquellos pacientes que por alguna razón, por ejemplo, enfermedad renal crónica o, por ejemplo, pacientes que simplemente, no sé, no toleraron el alendronato, no quieren el ácido soledrónico, podemos utilizar otras terapias que siguen siendo antirresortivas. Y este va a ser el denosumab. Entonces, el denosumab es un anticuerpo monoclonal contra el receptor activador del factor nuclear kappa beta o el rank L, que va a ser, espérenme, buscamos aquí en la imagen, aquí. Entonces, el denosumab lo que va a hacer es que va a actuar como si fuera la osteoprotegerina, que la osteoprotegerina lo que va a hacer es que se va a unir, como podemos ver en la imagen, al rancligando, que va a ser el que va a activar los osteoclastos. Entonces, al unirse, pues va a evitar que se activen los osteoclastos. Entonces, que es importante tener en cuenta, pues que este va a interferir con la maduración de los osteoclastos, va a ser útil en pacientes con insuficiencia renal. También suele utilizarse en hombres con terapia de depibración androgénica. Como riesgos también tiene la hipocalcemia y la osteonecrosis mandibular. Y justamente también por eso es muy importante evaluar los niveles de calcio, porque si están en el límite inferior, pues es muy importante suplementar a nuestros pacientes con calcio, pues para evitar estos efectos adversos. Y se va a administrar de forma subcutánea cada 6 meses en una dosis de 60 miligramos. Ahora, vamos a tener el manejo anabólico. Ya vamos a ver cómo las indicaciones, pero como su nombre lo indica, en vez de inhibir los osteoclastos para que sigan como de alguna forma degradando el hueso, el manejo anabólico lo que va a permitir es que se aumente la formación de hueso. Entonces, va a estar indicado cuando nuestro T-score esté en -3 o menor, incluso en ausencia de fracturas, o que tengan diagnóstico de osteoporosis por densitometría, o sea, un test score de -2.5 más una fractura por fragilidad, o en pacientes con fracturas por fragilidad graves o múltiples. Entonces, suele utilizarse la terapia anabólica como terapia inicial en estos pacientes y se ha visto que es más eficaz cuando se inicia como de primeras, en vez de después de los bifosfonatos. Y Em, aunque se haya visto que, pues obviamente los anabólicos van a ser como muy buenos en estos pacientes de alto riesgo, es muy importante que después de finalizar esta terapia se siga con un agente antirresortivo como los bifosfonatos o el denosumab. Entonces vamos a tener en estos casos la teriparatida o abaloparatida. La teriparatida va a ser útil en osteoporosis inducida por glucocorticoides. Este es un análogo de PTH que va a aumentar la formación ósea porque al darlo de una forma, digamos que diferente a la fisiológica de la PTH, lo que va a hacer es hacer el efecto contrario. En vez de aumentar la resorción ósea, va a aumentar la formación ósea y se da diariamente de forma subcutánea 20 microgramos y se puede dar hasta por 2 años. Y la valoparatide son 80 microgramos subcutáneos también diarios y se pueden dar hasta por 2 años. Por otra parte, vamos a tener el romosozumab, que este, pues como su nombre lo indica, también va a ser un anticuerpo y lo que va a hacer es inhibir la esclerostina. Y lo que podemos ver en esta imagen es que la esclerostina va a activar em, toda la parte, digamos que de los osteoclastos y principalmente lo que va a hacer es, digamos que como activar la diferenciación de los osteoclastos. Entonces, si el romosozumab inhibe la esclerostina, lo que va a permitir es pues que, por un lado, no tengamos osteoclastos como más activos y por otra parte, la esclerostina también inhibe la diferenciación de osteoblastos. Entonces, como el romosozumab la inhibe, va a permitir pues que haya una buena diferenciación de osteoblastos. El romosozumab se da de manera mensual subcutánea, 210 miligramos por hasta un mes y que es importante tener en cuenta que no se recomienda en pacientes con alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, pacientes, no sé, con un antecedente
reciente infarto agudo de miocardio, que tengan varios factores de riesgo cardiovasculares como diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial, porque se ha visto que pues pueden aumentar los, digamos que los desenlaces cardiovasculares. Entonces, por ese lado no se recomienda. Em, y dentro de otros fármacos que pues se han utilizado para el tratamiento farmacológico, no como primera línea, sino como coadyuvantes, por decirlo de alguna forma, tenemos por ejemplo el raloxifeno, la calcitonina, pero usualmente estos van a ser como los fármacos de elección y los que pues están aprobados directamente para tratar la osteoporosis. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo y la duración del tratamiento? Entonces, para los bifosfonatos debemos reevaluar tras 5 años con una densitometría ósea cómo va pues la densidad mineral ósea y en pacientes que haya una buena mejoría o una estabilidad y que no hayan tenido fracturas vertebrales, se podría llegar a suspender de forma que se consideren unas vacaciones terapéuticas, es decir, esperar 3 a 5 años y después volverlos a reiniciar. En los pacientes que, digamos, con alto riesgo, que ya hayan tenido alguna fractura, algo así, se puede prolongar hasta por 10 años si se está dando alendronato o hasta 6 años si se está dando ácido soledrónico para pues permitir que haya como un mayor efecto de los bifosfonatos antes de suspenderlos. Como mencioné, el romosozumab solo se puede dar por 1 año y la teriparatida o abaloparatida por máximo 2 años. Y luego esto debemos continuar con manejo antirresortivo. Y en cuanto al denosumab, sí se puede utilizar pues de forma indefinida y lo que se ha visto es que si se suspende y no se da como ningún otro tratamiento anabólico o antirresortivo, su efecto se pierde con el tiempo. Entonces, por eso es importante que uno le digamos a nuestros pacientes que no lo pueden suspender, pero además que si por alguna como razón se va a suspender, en algún momento debemos continuar otro manejo para evitar que pues todo lo que se haya ganado con el denosumab se pierda. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar si nuestro tratamiento está funcionando? Entonces, esta gráfica la saqué de UpToDate, me pareció muy buena y lo que nos indica es cómo saber si pues está funcionando o no. Entonces, lo más importante es siempre dar pues una buena consejería de adherencia y pues contarle un poco al paciente como por qué es importante que se tome los medicamentos o que se aplique los medicamentos y debemos, digamos, como regla general, repetir una densitometría ósea en 1 o 2 años cuando se inicia el tratamiento. Ahora, la pregunta es, ¿la densidad mineral ósea disminuyó o el paciente tuvo una nueva fractura? Si la respuesta es sí, entonces debemos evaluar la adherencia al tratamiento, evaluar si, por ejemplo, hay una mala absorción gastrointestinal que podría estar evitando, por ejemplo, que el alendronato esté funcionando adecuadamente y buscar causas secundarias. Pero hay un asterisco muy grande y es cómo sabemos que la densidad mineral ósea está disminuyendo. Que es importante tener en cuenta, la densitometría ósea nos va a dar un LSC, que es el Least Significant Change, que va a definirse como el cambio mínimo en la densidad mineral ósea necesario para considerar que la diferencia entre dos tomas de densitometría, o sea, por ejemplo, hace 2 años y la que se tomó ahora, es real y no es un error de medición. ¿Por qué es necesario? Porque la densitometría ósea tiene variabilidad por el posicionamiento del paciente en la máquina, un diferente técnico, la calibración del equipo, incluso cambios pequeños en la variabilidad biológica y todo esto hace que puede haber algunos cambios en la densitometría que se puedan considerar como normales y no que necesariamente perdimos densidad mineral ósea. Entonces, este es un cálculo que se va a basar en el error de precisión del equipo y cada centro debe tener su propio LSC. Y pues usualmente en el reporte sale como cuál es el LSC como aceptable. Esto lo van a dar como un porcentaje. Usualmente va a ser del 5%. Entonces, es decir, que si de una densitometría a otra cambiaron, no sé, 2-3%, esto quiere decir que está dentro del rango considerable normal y es más como una variabilidad de la máquina. Quiere decir que si disminuyó el 3% de la densidad mineral ósea, no necesariamente es porque el bifosfonato no funcionó, por ejemplo.
Ahora, si es más del 5% o pues dependiendo de lo que nos digan en el reporte, que es el LSC aceptable por cada máquina, entonces ahí es donde debemos pensar que efectivamente hubo una disminución real en la densidad mineral ósea. Y ahí es cuando debemos evaluar la adherencia, si hay problemas en la mala absorción, si hay secundarismo. Y pues bueno, si no, si definitivamente el paciente no se ha fracturado y hubo una estabilidad o un aumento de la densidad mineral ósea, pues puede seguir la misma terapia y se puede repetir de 2 a 5 años la densitometría ósea. Y pues alargar el tratamiento a 5 años, por ejemplo, si es paciente bajo riesgo, de alto riesgo con fractura, hasta 10 años con los bifosfonatos, como ya les mencioné. Ahora, em, si el paciente efectivamente tiene una buena adherencia, no hay ninguna causa que nos podría estar sugiriendo malabsorción o secundarismo, debemos evaluar si, además de eso, si el test score está en, o sea, menor a -2,5, o sea, sigue estando en el rango de osteoporosis, o si el paciente ha tenido una nueva fractura por fragilidad, pues a pesar de estar tomando bisfosfonatos orales. Sí, sí, debemos cambiar a terapia anabólica porque quiere decir que ya gastamos los bifosfonatos y aún así sigue, digamos, teniendo una fractura o pues el test score sigue siendo muy bajito, y repetir la densitometría en 1 a 2 años. Ahora, si la densidad mineral ósea sí disminuyó, pero el test score está por encima de -2,5 y no ha tenido una nueva fractura por fragilidad, entonces se pueden considerar estudios adicionales que son mucho más detallados, por ejemplo, de marcadores de resorción ósea para evaluar la o la mala adherencia o una pobre absorción del medicamento. Y pues principalmente si, por ejemplo, se ha visto que, em, o sea, que la terapia oral, por ejemplo, con alendronato no haya sido la esperada, o sea, como que tenga muchos efectos adversos o que no haya una buena adherencia, pues porque igual sería o semanalmente o diariamente tomar su medicamento, se podría cambiar a ácido soledrónico intravenoso o continuar pues con el bifosfonato oral si definitivamente pues esto no se ha cumplido. Y finalmente, para terminar, ¿cómo debemos prevenir la osteoporosis? Siempre optimizar los niveles de calcio y vitamina D, como mencioné anteriormente, dando más o menos una dosis de 1.000 a 1.200 miligramos al día de calcio y de 800 a 1.000 unidades internacionales al día de vitamina D. Siempre tratar la deficiencia de vitamina D, fomentar la actividad física, el ejercicio de fuerza y entrenamiento de equilibrio, evitar o minimizar el tabaco y pues todos esos factores de riesgo que puedan estar aumentando las probabilidades de que un paciente a largo plazo tenga osteoporosis. Por ejemplo, también el consumo excesivo de alcohol, el uso prolongado de glucocorticoides, pues en casos que pueda evitarse. Y también pues siempre decirle a los pacientes, como muchos preguntan, como bueno, pero por ejemplo el tabaquismo, ¿cómo lo afecta o qué tanto puede llegar a cómo afectar el hueso y en cuánta cantidad? Entonces, pues siempre decirles, explicarles un poco cómo funciona la densidad mineral ósea y eso, pues lo que se ha visto es que fumar un paquete al día disminuye la densidad mineral ósea del 5 al 10% al llegar a la menopausia. Y respecto al alcohol, 2 bebidas al día puede aumentar el riesgo de fractura. Y finalmente, también se habla un poco de farmacoterapia preventiva, ¿va? Que es en pacientes con osteopenia y con alto riesgo de fractura a 10 años que pues no hayan cumplido todavía los criterios diagnósticos de osteoporosis. Entonces, por ejemplo, que no tengan un riesgo de más del 20%, pero sí, no sé, 18 o algo así. Se ha visto que también se puede utilizar farmacoterapia preventiva, entre comillas, dando alendronato, por ejemplo, 35 miligramos a la semana en vez de 70 o 5 miligramos al día. O también se ha visto que se puede utilizar ácido soledrónico 5 miligramos cada 2 años. Em, y pues también, por otra parte, toda la terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, en posmenopáusicas, también podría utilizarse y pues se ha visto que a largo plazo también podrían llegar a tener un impacto no tan significativo como pues con los medicamentos antirresortivos o anabólicos, pero digamos que también se podrían llegar a utilizar como coadyuvantes. Y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda.
Todo claro, muchísimas gracias, Gaby, de verdad que muy completa la charla, muy interesante. Mil gracias. Gracias, Juani. Pues voy entonces a para la grabación y ahorita la subimos. Que tengan buena Listo. noche. Mil gracias, Gaby.